Todos hemos escuchado hablar del perdón, pero ¿realmente sabemos usarlo? ¿Sabemos para qué sirve el perdón? ¿Sabemos perdonar? Soy Mirna Vargas, coach de crecimiento personal y entrevistadora del canal Educación de la Nueva Era. Hoy tenemos un temazo, el viaje del héroe y tu sanación interior. Y para ello tenemos como invitado a Héctor Gil, quien forma parte de nuestro canal. Héctor es terapeuta del perdón. Es autor de El viaje del héroe y el desarrollo transpersonal. Graduado en naturopatía y especialista en psicosomática integrativa. Formado en medicina biológica, meditación, psicología junguiana y terapia sistemática. Imparte seminarios por varios países de psicosomática. Es director de su propia escuela, Escuela Integrativa. También mantiene una consulta privada. Bueno, vamos a invitar a Héctor ahora mismo. Hola. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un placer compartir contigo y con El tu placer es comunidad. mío. Una gran alegría. Gracias por invitarme, por todo. Estoy a tu disposición. Bueno, es un placer tenerte porque además tú formas parte de nuestro canal. Quiero que te sientas en tu casa, ¿vale? Muchas gracias. Y la verdad es que este temazo a mí me toca mucho porque tú sabes que el tema del perdón suena fácil decir, sí, yo te perdono, tú me perdonas, pero bueno, tú eres experto en el perdón y esto para mí es un temazo, la verdad. Sí, es un temazo súper grande, en eso estoy de acuerdo. En que soy un experto en el perdón, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo fuera un experto en el perdón, ya no estaría en este mundo. ¿Por qué? Porque un alma o una mente que logra el perdón verdadero se va de esta dimensión, está en otros planos de conciencia. Entonces podríamos decir que seguimos todos aprendiendo a perdonar y seguimos todos profundizando en eso del perdón. Eso del perdón es un gran misterio. Exacto, exacto. Exacto, es una palabra que solemos usar cotidianamente y realmente que tiene mucho de sí. Héctor, coméntanos cómo te ha llevado la vida a dedicarte a todo esto que tú haces. Pues buena pregunta. No tengo ni idea. Solo sé que lo hago con mucho amor y con mucho gozo porque es una profesión que me encanta y estoy disfrutando cada sesión, afortunadamente, desde hace varios años. Y no sé por qué la vida me lo da. Yo creo que es porque lo que tú pides de corazón profundo, de verdad, a la vida tarde o temprano te lo da. Porque estaba yo investigando en la psicología, me llevó a la psicología junguiana de Carl Gustav Jung. Luego Jung es un psicólogo bastante espiritual, bastante profundo, y eso me llevó a la psicología transpersonal, Vale. que es de las escuelas de psicología contemporáneas, para mí es la mejor, porque es la que se abre a las experiencias transpersonales, a las experiencias no duales, a las experiencias cumbre, a las experiencias místicas, cósmicas y, en definitiva, transpersonales. Entonces es una disciplina, toda una escuela psicológica Sí. que está publicando constantemente estudios, investigaciones, libros, etcétera. Y en esa escuela de psicología transpersonal, en concreto, en una de ellas, que es la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, que está en Sí, Madrid, sí. descubrí este tema del perdón, que yo no lo conocía. Y descubrí que el perdón era una herramienta súper sanadora. Y lo empecé a probar en mis consultas. Yo ya era terapeuta, era naturópata, era acompañante de procesos de sanación, de psicosomática, estudié biodescodificación, psicosomática humanista, etcétera, y descubrí que la herramienta del perdón era, digamos, la definitiva para llegar a la sanación, a la paz interior y a la salud mental. Esa salud mental se reflejaba en la salud energética y finalmente Ujú. en la salud física. Por lo tanto, podríamos decir que el verdadero perdón lo cura todo. Muy bien, wow. Es que además me has dejado impactada con todo lo que has hecho. Llevas una carrera en crecimiento personal increíble, impresionante. Ahora te voy a hacer la pregunta del millón.
¿Qué es el perdón? El perdón es un don. Don significa dar. Ajá. ¿Qué dar? Entonces, ¿qué hay que dar? Hay que dar todo. Per significa totalidad. Ujú. De ahí viene la palabra perífrasis, perímetro, Ya. perfeccionar. Entonces, las palabras que comienzan por per, la partícula per quiere decir en completura, en totalidad. Entonces, donarlo todo. ¿Qué significa dar todo? Dar la paz de Dios, dar la divinidad. Si yo le doy la paz, la divinidad, la serenidad, la libertad, la inocencia al otro, quiere decir que al dárselo le estoy quitando toda la responsabilidad y toda la culpa de mis emociones y de mis sentimientos. Al hacer eso, dando eso, es como yo lo recibo. Por lo O sea, tanto, dando paz, tú recibes también la paz. exacto. Y solo lo puedo recibir si primero lo he dado. Mm. Si no lo doy, nunca lo podré recibir. Por lo Claro, que tiene tanto, sentido. ujú, Suena fácil, pero aplicarlo, claro, es otra cosa, ¿no? claro, entonces en la vida mía lo voy aplicando con todo lo que me va sucediendo. He viajado por todo el mundo, por países islámicos, por América Latina, por el Machu Picchu, por Asia, por la India, por Nepal, por Turquía, por toda Europa, por el Polo Norte, y he tenido muchas oportunidades de perdonar y de no perdonar también. Pero todo aquello que no perdono se repite. Todo lo que no perdono se Wow. repite una y otra vez. Y lo que sí perdono se libera para siempre. Entonces, me dediqué profesionalmente a esto y ahora acompaño a las personas como si fuera una agencia de viajes y les llevo a hacer el gran viaje. ¿Y cuál es el gran viaje, Mirna? Es un viaje de 30 El viaje centímetros. Es un de viaje. tu libro, ¿no? El viaje del héroe. Sí, el viaje de Cuenta. mi libro, que lo tengo Sí, aquí para sí, enseñaros. que también vamos a hablar obviamente de tu Sí, libro, sí, este sí. libro maravilloso, Sí, que sí. es sanador este libro. Sí, 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 que estoy muy contento porque no lo ha leído mucha gente todavía, pero todos los que lo han leído Bueno, me han pero dicho, enséñalo otra vez, enséñalo para que lo vean bien. sí, A ver, sí, chicos, miren, el viaje del héroe, el viaje del escrito, héroe, escrito por Héctor Gil. Es desarrollo un sí, transpersonal a estilo. través del pelo. Y la portada la ha hecho mi esposa, la ha hecho mi mujer. O sea que Wow. es un lujo del libro porque lo ha hecho mi mujer. Yo lo he podido escribir siguiendo el mito, el viaje del héroe de Joseph Campbell, que como te decía, en el fondo, es un viaje de 30 Ajá. centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Un viaje de aquí a aquí, es decir, del ego, del neocórtex, del camamana, Sí. es un viaje de la mente ordinaria, de la mente vulgar, al corazón. Y ese viaje de 30 centímetros es el viaje del héroe. Realmente es dejar de ver el mundo con los ojos físicos y empezar a verlo con los ojos del corazón. Qué bonito, Héctor. ¿Y qué herramientas tú utilizas para acompañar a la gente en ese viaje maravilloso? Bueno, no Pues me mira, el las tienes viaje que decir todas, me puedes decir alguna, porque claro, si no estás desvelando los misterios del libro. no me importa porque he descubierto que cuanto más explico en los vídeos, en los cursos y cuanto más regalo sin preocuparme de nada, más gente me viene a las sesiones, más viene gente a los cursos. Entonces, no tengo ningún secreto, Mirna. Mi único secreto es, de alguna manera, sintetizar lo que dicen los grandes sabios. Yo no he inventado nada, no tengo ningún mérito. Yo me limito a copiar del Bhagavad Gita de la India, de un curso de milagros, Bueno, tú del te estás Rishotesh. quitando mucho mérito, Héctor. Desde que empezamos te estás diciendo que no eres experto en esto, que no, pero te estás quitando mérito. Pero a ver, tú estás aquí, tú estás divulgando una verdad. Estás, Bueno, sí, sí, estás entregando unas enseñanzas muy importantes. sí, esto es muy importante, pero no es Mira, por mía. aquí dicen, gran divulgador. Oh, esta es Holanda, mi querida Y por Holanda, ahí se han gran... puesto más comentarios, lo que pasa es que no he leído, todavía no he leído nada porque no te Sí, quiero que continúes, así que dime. sí, muchas gracias, queridas compañeras. Son compañeras mías de la terapia junguiana, de la terapia Ya. transpersonal, de la psicología. Sí, pero he Entonces, escrito gente que no es compañera tuya también, que conozco yo y están diciendo cosas también, ¿eh? sí. Bueno, técnicas me preguntabas. Pues la psicología transpersonal, como es la última escuela de la psicología, de las 4 grandes escuelas, el conductismo, el psicoanálisis,
la psicología humanista y la transpersonal, pues como es la última, lo que hace es coger técnicas de todas las escuelas. Entonces nosotros, los transpersonales, somos los más integrativos, los más integrales, porque Ajá. cogemos técnicas pues de constelaciones familiares, de psicosomática, del psicoanálisis, de la terapia Gestalt, de la terapia cognitiva conductual. Dicho en otras palabras, las técnicas en el fondo no nos importan mucho. Mm, Es bueno aprenderlas y aprenderlas muy bien y mm. saber hacerlo, correcto. Pero una vez ya aprendes algunas técnicas, lo importante no es la técnica, sino el viaje. El desde dónde hasta dónde. El quién es quién. O sea, quién está sanándose. Y descubrimos que no tenemos un paciente o un enfermo. Tenemos una mente que es una mente divina asociada a una mente egoica, una mente pequeñita, que se cree la película, se cree el cuento, se cree la tragedia. Entonces, todas las técnicas al final son excusas o herramientas, o podríamos decir abrelatas, para abrir la lata. ¿Y qué es la lata? Pues el ego. Hay que abrir la lata para poder abrir y que se ve. El ego, Dios, el Eso es. ego. Eso es. Dice un sabio taoísta: yo era una mosca del vinagre dentro de un tonel. Vino mi maestro, abrió el tonel y pude ver las estrellas. Bendito maestro. Bueno, pues el terapeuta lo que hace es abrir la lata o permitir que, digamos, la mosca del vinagre salga a contemplar las estrellas. La mosca del vinagre es el ego, que es una cabronada. Ya, ya, ya. Sí, el ego hay que estar haciéndole así todo el tiempo. Digo yo siempre que hay que estar dándole golpecitos para que se quede abajo, ¿cierto? Quiere Sí, alzar la cabeza, hay que bajársela. exacto, lo que pasa es que tampoco podemos enojarnos o odiarlo, porque entonces le damos más fuerza. Entonces se trata de ir aprendiendo a vivir y a darle cada vez menos alimento y menos importancia. ¿Y de qué se alimenta el ego? Vale, ¿Cuál es la principal materia que el ego come para crecer y engordar? La culpa. la culpa. Wow. Esto es que me toca a mí porque, claro, eh, ¿quién está libre de culpa? Esto es algo que tenemos que ir trabajando casi toda la vida, ¿no? El ser humano está lleno de culpa. Sí, en esa frase que dice Jesucristo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no está diciendo, todos sois unos pecadores y iréis al puto infierno. No está diciendo eso. Está diciendo, no proyectes hacia afuera, o sea, no tires la piedra hacia afuera, reconoce que tú te has equivocado y convierte ese pecado en un error. Ese error puede ser subsanado. Si es un pecado, no puede ser subsanado, pero si es un error, sí. Entonces, la mente superior, la mente espiritual, o el Espíritu Santo, o el Krishna interior, te puede ayudar a percibir ese pecado como un error. Cuando lo puedes cambiar de pecado en error, entonces puede ser disuelto. Entonces ese error se transforma en inocencia y entonces se disuelve el pecado, el error y la culpa. Y la mente retorna a su inocencia primaria, a su inocencia primordial. Sería, digamos, el punto cero. La mente vuelve al punto cero. Sería como en Ho'oponopono, que se Sí. vuelve la mente a ese estado primario, primitivo, en el sentido de puramente original. Cuando fuimos creados en la mente cósmica, la mente divina creó a la mente del Hijo, que somos nosotros, la Ujú. creó de forma pura, inocente y verdadera. Y entonces es retornar la mente o devolver la mente a ese estado original, a ese estado, digamos, del paraíso. Qué bonito. Mira, es verdad que definitivamente que hay muchas vías para llegar a lo mismo de lo que estás hablando tú. Yo estoy estudiando, por ejemplo, la vía de la maestría. No sé si has escuchado de esto. No, Y bueno, son canalizaciones de Jesús. Y luego también, bueno, y nos explican también que nosotros siempre, para no sentir culpa, estamos a tiempo siempre de tirar nuevas piedritas al estanque de discernimiento. ¿Qué pasa? Tú estás equivocado, como dices tú, el error, pero siempre puedes empezar. Lo que estabas diciendo tú, siempre puedes rectificar, hacerlo de nuevo, tirar nuevas piedritas al estanque. Y entonces eso como te libera de la culpa y te va, exacto, porque la culpa, como dices tú, es de lo que se alimenta el ego. sí, el ego se alimenta de tirar la culpa afuera, o sea, tirar la piedra, y creer que la culpa, el pecado, la muerte, la enfermedad son reales. Cuanta más realidad le da al pecado, a la culpa, a la enfermedad,
más cree en todo eso. Y cuanto más cree en todo eso, más miedo genera y más egoísmo genera. Por lo tanto, para el ego es un alimento infinito. ¿Cómo lo deshacemos eso? Pues hay varias maneras. Como tú decías, hay varios caminos, desde la cábala, los registros, la filosofía vedanta, la filosofía estoica. Es que hay tantos caminos, afortunadamente, pero de alguna forma todo nos lleva a redecidir, volver a decidir, lo que tú has dicho, de volver a empezar de nuevo, ¿no? Entonces yo he descubierto que ya existía en los años 70 una terapéutica en la psicología humanista que se llama la terapia de redecisión, volver a decidir. Y eso, unido a la visión de la psicología profunda y de la psicología espiritual, descubrimos que todo son decisiones mal tomadas. Por lo tanto, si yo vuelvo hacia atrás y cambio mi decisión, mi guión de vida futuro cambiará. O en otras palabras, en la terapéutica lo que nosotros hacemos es ir hacia atrás y revisar qué decisiones hemos tomado y cambiar esas decisiones. Y te puedo asegurar algo increíble, y es que todos vivimos lo que se llaman guiones o patrones o programas que hemos elegido de niños o de infantes o de adolescentes, y esos patrones, esas decisiones han creado una narrativa y toda nuestra vida adulta es una, digamos, repetición o una adaptación a esa narrativa que sigue funcionando en el inconsciente. O en otras palabras, todos estamos viviendo un cuento, estamos viviendo una tragedia o un drama y que solo basta con cambiar la decisión, descubrirla y cambiarla para que nuestra vida realmente cambie. Claro, o sea que también has dicho una palabra interesante, es una decisión. Tienes que tener la decisión y la fuerza de voluntad, por decirlo, las ganas de hacerlo. Claro, y por eso en la terapia muchas técnicas nos van a llevar hacia atrás, nos van a llevar al niño interior, al bebé, al útero incluso, a la adolescencia, a hace 15 o 20 años cuando me enfadé o me separé de mi novia o de mi mujer o de mi esposa o de mi esposo. Entonces vamos a descubrir que la línea de vida está llena de puntos donde tenemos que ir y volver a decidir aquello que los Pieles Rojas llamaban, digamos, volver a la línea y sacar del alma esos pactos que el alma había hecho. El alma en el camino de la vida, en el camino rojo, había hecho pactos de agresión, de duelo, de odio, de venganza, y entonces tiene que volver atrás y decirle a su enemigo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias. Entonces lo libera y sigue en el camino y vuelve al presente. Y desde el presente ya no se volverá a repetir eso si yo lo he hecho de verdad, lo he hecho de corazón. Como eso a veces es muy difícil de hacer, pues para eso necesitamos un acompañante, un terapeuta en descodificación o en terapia transpersonal o en psicología junguiana. Es decir, cualquier tipo de terapia que sea un poco profunda, un poco espiritual, nos puede ayudar a hacer ese camino. Y yo lo que hice en el libro fue dibujar ese camino y escribirlo en 7 capítulos. Entonces, cada capítulo tiene ese trabajo para que tú lo puedas hacer en casa, con tus preguntas de reflexión, con una película para cada capítulo que te recomienda ver, con una pieza musical. ¿Recomiendas una película para cada capítulo? ¡Qué chulo! Sí. ¿No puedes decir una de las películas que recomiendas? Pues sí, muchísimas. Por ejemplo, la de la película La cabaña, sobre el perdón. Oye, he escuchado esta película y me la han recomendado a mí. Ahora que me lo dices tú, me lo voy a tener que ver porque ya es la segunda o tercera vez que me la recomiendan. Sí, Mirna, no te la pierdas, es una maravilla. Yo se la recomiendo a todos en esa fase, tanto en el libro como en la terapia, donde estoy pasando consulta. Cuando llegamos a esa fase, le digo, mírate esta película que te va a ayudar un montón. Y efectivamente, la gente que va viendo las películas y va haciendo los ejercicios, en unos pocos meses, vamos, es que es otra persona. Es que la persona te llega a decir, es que le doy las gracias a mi violador que me violó. Aunque no lo parezca lo que te estoy diciendo, Héctor, le doy las gracias a ese hombre o le doy las gracias. Yo te creo porque, ya claro, lo que yo he aprendido también del tema del perdón es que al final, como todos somos inocentes, parte del perdón es aprender a ver la inocencia de la otra persona. Eso es. Cuando tú le ves la inocencia te das cuenta que no hay nada que perdonar. Y que esa persona te ha traído un mensaje doloroso,
pero que la culpable no es ella es el mensajero. Y ese mensaje tiene que ver contigo de tu pasado. Por eso, muchas veces, lo que más cuesta perdonar es al papá y a la mamá. Aunque eso lo tapamos con una pintura de color rosa, de bonito, de cómo te quiero mamá o cómo te quiero papá, pero en realidad el mayor perdón, lo más difícil, es perdonar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque ese niño pequeño, para él, Dios, ese es el papá o esa mamá. Entonces ese bebé o ese niñito ve a papá como un dios y a mamá como una diosa del universo. Entonces si hay abandono, si hay rechazo, si hay traición, si hay injusticia o si hay amenazas o falta de amor, todo eso el niño o la niña no tiene equipaje mental para digerirlo, entonces se lo guarda. Y luego en la traición o el abandono que me da mi esposa o mi esposo o mi violador o el cáncer o lo que sea, son espejos de esa herida primordial, de esa herida infantil. Por eso, no mates al mensajero, coge el mensaje, libera al mensajero totalmente, perdonare, dale la paz total al mensajero, quédate con el mensaje y descubre que ese mensaje es el que tú necesitabas para sanar tu vida, para sanar tu alma, para sanar tu mente inconsciente. Qué bueno. Mira, acá están haciendo una pregunta, Héctor, que yo creo que hay que contestar porque si la persona está escuchando, espero que se llama Sobrevivimos a los 50. Espero que estés allí todavía conectada. A ver, una pregunta básica para nosotros, pero ella no sabe. ¿Puedes definir el ego? ¿A qué se refiere? ¿El ego cómo lo conocemos? Sí, el ego, para decirlo muy simple, es esa parte de la mente que cree que es el rey del universo. Es esa parte de la mente que quiere ser Dios, que quiere ser adorado, que quiere dominar, controlar, gobernar los cuerpos de todos los otros seres humanos y que es una parte que precisamente es falsa, no existe. En realidad es una ilusión de la mente, es una ilusión, digamos, como una especie de malla, como una especie digamos, de espejismo que está en la mente de los humanos, pero que no es real. Entonces, eso es el ego, es una ilusión tremendamente, digamos, real, ¿no? Aparenta ser real, pero es una ilusión fantasmagórica. Vale, perfecto. Espero haber aclarado la duda a Sobrevivimos a los 50, la persona esa que hizo la pregunta. Luego, bueno, Mariano Menéndez nos está diciendo gracias por esta charla. Agradecemos, Mariano, que estés disfrutando de la charla. A ver, te voy a hacer una pregunta de las que tengo aquí, porque como hemos ido hablando así, entonces yo me hice mis preguntitas a ver si te hago una de las que tengo aquí. A ver, ¿cómo podemos usar el perdón como herramienta terapéutica para todas las enfermedades físicas, psíquicas o conductuales? Con mucho amor. Ay, la pregunta fue larguísima y luego me contestas así solamente con mucho amor. Desarrollala porque... ¿Cómo podemos usar el perdón? Con mucha paciencia y siguiendo 3 pasos. Vale. Primer paso, reconocer el daño que me han hecho, lo que me hace sentir, tengo que reconocerlo. Miedo, asco, rabia, odio, tengo que reconocer. Primer paso, reconocer. Eso sí es importante, exacto, llorarlo, gritarlo, o sea, lo que quieras, o sea, reconocer el sentimiento, sí. Exactamente, si lo niego, ya no puedo hacer el perdón. Claro. Primer paso, reconocer toda esa sensación, esa experiencia, de alguna manera volverla a sentir para poderla expresar. Exacto. Primer paso. Segundo paso, percibir toda esa experiencia, una vez expresado, percibir esa experiencia como un mensaje de la vida que tiene que ver con mi pasado, de esta vida o de vidas pasadas. Percibo eso con la mente recta, con la mente superior, no con el ego. ¿Y cómo hace eso? Pues muy fácil. Pues pones 2 sillas, en una silla pones a la mujer traicionada, o al niño abandonado, o a la mujer violada, y en la otra silla pones al asesino, al cáncer, al violador, o pones al yo superior. Ya sé de qué va, esto es como tipo constelaciones, ¿verdad? Sí, hay muchas formas de hacerlo, pero a veces se hace con una carta que se escribe, y entonces percibes toda la historia desde fuera. Y al percibirla desde fuera te das cuenta que todo lo que esa persona
ha juzgado, ha odiado en ese mentiroso, en ese traidor, en ese abandonador, en ese ladrón, es algo que yo llevaba dentro. Yo llevaba dentro que odiaba a los ladrones, que odiaba a los mentirosos. Entonces me ha venido esta persona a actualizar una información que yo llevaba dentro. Vale. Lo libero y entonces me voy a la causa. La causa es mi padre, que era un ladrón, o mi madre, que era una abusadora, o mi abuelo, o no sé qué. También lo perdono a él o a ella. Y me doy cuenta que todo eso tiene que ver con mi información, lo que yo de alguna manera hice en otras vidas, en otro tiempo, y que se me ha dado lo que yo di. Entonces yo descubro que lo que se me ha dado es lo que yo di, porque no puedo recibir nada que yo no haya dado previamente. Por lo tanto, la ley del dar y el recibir. Si yo di abandono, rechazo, traición, yo recibiré abandono, rechazo, traición. Por lo tanto, una vez yo recibo eso, ya no lo odio, ya no lo juzgo. Ahora digo, vale, pues ya no lo voy a dar más. Y entonces el tercer paso es, lo entrego eso a la mente, a la fuente, a la mente divina, porque yo solo no puedo, pero apelo a la mente divina, al universo, al Espíritu Santo, y entonces entrego eso y le pido que me deje ver esa situación con sus ojos, desde su punto de vista. Y desde ahí todos somos inocentes. Vale, qué bonito ese ritual, ¿eh? O sea, suena largo, pero en el momento que lo haces no es tan largo, ya lo sé porque lo has explicado muy bien, ¿eh, Héctor? Y en la Muchísimas gracias. película La Cabaña, sí, en la ¿Sí? película La Cabaña lo veréis también esos pasos. Por eso la película sintetiza muy bien el proceso del perdón. Ay, me la voy a ver. Sabes que Héctor, te estoy muy agradecida porque estás siendo muy generoso explicando todo, todas esas herramientas que seguro las tienes en tu libro y todo, pero estás siendo muy generoso con la gente que nos está escuchando y espero que estén siendo receptivos y que estén escribiendo, tomando apuntes, porque claro, o si no que vean otra vez el live porque lo dejaremos grabado. Claro. Eh, Podéis y escuchar el vídeo otra vez, tomar apuntes, podéis escribirme por correo electrónico info@hectorgilgarcia.com, podéis comprar el libro en Amazon, tengo un libro sobre el perdón, ese es te tuyo perdono, me también, ¿eh, perdono. Héctor? ¿Eh? Ese también es tuyo. Sí, este libro también lo Te escribí yo. perdono, ¿Te perdono? me perdono. Qué chulo. Sí. Entonces podéis adquirir el libro, podéis Mm. escribirme por correo, podéis consultar mi canal de YouTube donde hay ejercicios del perdón y podéis consultar en iVoox y en Spotify. Tengo un montón de meditaciones sobre el perdón al niño interior, sobre el Mm. perdón a los padres, sobre perdonar lo que es imperdonable, lo que es imposible de perdonar. Y ahí viene tu siguiente pregunta, ¿no? Yo te iba a preguntar ahora, ¿qué beneficios tiene la sanación a través del monomito del viaje del héroe? Ah, vale, vale. Pensaba que me ibas a preguntar que si todo se podía perdonar, si había cosas que eran Bueno, pues imperdonables. desarrolla eso tú. Si todo se puede perdonar, claro. Pues la respuesta, aunque parezca mentira, es sí. Todo se puede perdonar. Tú dices, pero todo no, porque si alguien pone una bomba atómica y el planeta entero se destruye, ¿cómo vas a perdonar eso? Eso es imperdonable. Pero la verdad es que las mentes humanas no somos cuerpos, sino que estamos utilizando una experiencia material, física, para experimentar. De manera que cuando los cuerpos son destruidos, quemados, explotados o acuchillados, el alma, la mente sigue viviendo. Por lo tanto, todo se puede Claro. perdonar, o aquí o allá, pero todo se puede perdonar y al final la vida, Dios, la divinidad, el universo, lo que quiere es que desarrollemos la mente, que desarrollemos la conciencia. Por eso la conciencia se tiene que ir expandiendo, expandiendo, hasta que se pueda perdonar todo, lo más imperdonable de todo. Y puedes entrenarte con tus cosas imperdonables de tu vida pequeña, pero algún día tendrás que perdonar las cosas grandes y ser una especie de Gandhi que perdone a los violentos, o ser una especie de Nelson Mandela, o ser una especie de San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque todas las mentes humanas en su camino evolutivo tienen que llegar a ser santos y santas, o budas y budesas, porque es el camino evolutivo. Entonces, o en esta vida o de aquí a 1.000.000 de años, pero todo tenemos que llegar a perdonarlo completamente, hasta llegar a un punto que se dice perdonar el mundo. ¿Qué es perdonar el mundo? Pues pasarlo por alto, descubrir que es una gran ilusión y que nada ni nadie te puede hacer daño. ¿Por qué?
porque eres la hija de Dios. Bueno, y además es que también entendemos que no solo no hay nada que perdonar, sino que las almas que están, por ejemplo, en esa guerra, las almas que están en esa guerra han elegido estar allí. Ujú. O sea, Exacto. lo han pactado antes de estar allí por lo que sea. Entonces, al final, nosotros elegimos también cuando venimos a este plano, elegimos las vivencias que vamos a tener. Por eso en cada capítulo del viaje del héroe he puesto una película recomendada, unas preguntas de autoindagación, de autorreflexión muy profundas, una pieza musical y también un libro. Entonces en cada capítulo recomiendo un libro. Y uno de los libros que Ah, recomiendo entonces, es, te recomiendan una película y un libro. sí, Vale, vale, qué bien. O sea, das deberes leyendo tu libro, tenemos que estar haciendo deberes, qué chulo. sí, porque si haces el libro completo, es como si hicieras un máster en heroicidad. Si lo haces completo, con las lecturas, las películas, los audios, los ejercicios, cuando acabes, eres un héroe O o sea, que una ese heroína. libro, lo que me estoy entendiendo yo es que ese libro no es leer un libro, es como hacer un curso, Sí, es un máster ¿vale? de heroísmo. Máster de heroísmo. Qué chulo. Oye, ¿cómo se te ha ocurrido a ti hacer esto? De verdad Que es que no bueno, ya ni, se me ni ha ocurrido a mí. pregunto. Estas son cosas que llegan cuando, como tienen que llegar y porque lo tienes que hacer así, ya está. Claro, Mirna, es lo que te decía antes, que no se me ha ocurrido a mí. A mí se me va, digamos, regalando por el camino Somos flores. instrumentos, somos Claro, meros instrumentos, exactamente. claro, tú vas caminando por el Camino de Santiago, que también lo recomiendo, hacer el Camino de Santiago, hacer una peregrinación, hacer un retiro de silencio, hacer un retiro de vipassana, o hacer un retiro de ayuno, o entonces tú vas por el Camino de Santiago y te vas encontrando pues unas flores, unas rosas, o unos poemas, o unas estrellas. Entonces yo me voy encontrando esto y lo voy compartiendo, No, tú lo pero que ¿cómo puedo decir? también has agudizado las señales que te da la vida para tu siguiente paso, o sea, para lo que vas a ir haciendo, lo que vas a ir desarrollando. Eso sí, yo agudizo los sentidos y estoy atento a las señales. ¿Por qué? Porque me he perdido muchas veces. Y en el Camino de Santiago, en España, Ujú. es un camino internacional que lo hacen miles de personas. Cuando te distraes, pierdes las señales y entonces empiezas a caminar pues hacia el sur o hacia Francia, Ay, qué cuando lo que susto. tienes. Entonces, tienes que estar muy atento para no perder las Para no señales. perderte. Pues es una Héctor, yo te voy a metáfora del hacer una camino de la vida. pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta y si no me la quieres contestar, no me la contestes, pero yo la voy a hacer. Tú dijiste antes, yo he perdonado y hay cosas que no he perdonado. ¿Qué, por ejemplo, qué no has perdonado? ¿O qué no habías perdonado? Porque claro, tú lo dijiste, pero si tú dices, no, Mirna, prefiero no hablar de eso, pasamos a la siguiente pregunta. Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. Podríamos decir que el perdón sería un 100%, ¿no? O Sí. sea, Sí, perdonar, porque darlo todo, el tú lo 100. dijiste, que el fin es perdonarlo todo. Entonces, pero tú también dijiste, como humano que eres, porque claro, humano como tú, como yo, todos estamos aquí aprendiendo. Claro, Tú has dicho, hay cosas que yo no he perdonado. claro. Si no, no estaría aquí. Hombre, Entonces, ¿qué claro, es no lo que no? estaríamos en el 3D. Claro, exacto, no estaríamos aquí en la Matrix. Entonces, ¿qué es lo que no he perdonado? Lo primero es que lo que no perdono está en el inconsciente. Tenemos que saber que en el inconsciente se acumula la culpa y se proyecta hacia afuera. Entonces, yo necesito ayuda para saber lo que me falta por perdonar, porque si yo lo supiera, quizá ya lo perdonaría. Entonces, primero que necesitamos ayuda de un maestro o de un sabio o de un terapeuta o de alguien que nos vea desde fuera. Pero yo sospecho que aún no he perdonado algunas cosas, como por ejemplo los políticos, Ujú. por ejemplo algunas enfermedades, algunas emociones, no las he perdonado. Por eso tengo que seguir profundizando, mejorando, para Vale. llegar, digamos, al desapego total y absoluto. Y no apegarme a los juicios de culpa ni de condena para que la mente se pueda desapegar del todo, completa y absolutamente. Y en eso estoy. Entonces, no sé, si me lo preguntas el año que viene, a lo mejor he perdonado un poco más. Bueno, eso tiene mucho sentido que te cueste perdonar los políticos, como dices tú, y las enfermedades, pero
Pero, o sea, que cosas como más evidentes entonces entiendo que sí las logras perdonar. Como Y el si no, daño que te hizo no sé si tienes hermanos, sino aquel amigo del colegio cuando te dio el puñetazo, te dijo que eras tonto, feo, gordo, qué sé yo, y tú, luego 20 años después alguien te dice eso y te acuerdas de aquel momento y no te acuerdas que es que en ese momento tú lo viviste con mucho dolor. qué Y buena, entonces te lo estás pre- reviviendo. ¿Qué? qué buena pregunta, Mirna, me encanta que me lo digas, porque uno de los ejercicios que he hecho yo y que recomiendo en el libro es volver al colegio, donde tú te criaste, donde tú, volver al patio del colegio. Entonces yo he ido al patio del colegio a poner un ramo de flores y a perdonar todo lo que yo soy capaz a esas personas que se metían conmigo o que me hicieron daño o que me dejaron de lado. Entonces, uno de los ejercicios que hay que hacer es, digamos, recapitular la historia personal. Entonces, he ido a mi colegio, he ido a la guardería en Barcelona, he Sí. ido a donde me crié de adolescente, en un lugar donde vivía mi familia, y he paseado por ahí yo solo, haciendo todo el proceso del perdón y perdonando esas calles, esas experiencias, esos Yo lugares. creo que todos tendríamos que hacer eso. Claro, entonces en el libro recomiendo hacer cartas de duelo y de perdón haciendo un repaso hacia atrás, amigos, compañeros del colegio, gente de la cual no te despediste, gente que amabas y se fueron de tu vida, Sí. gente que a lo mejor tú abandonaste y no te despediste de ellos. Y entonces haciendo una recapitulación, poco a poco se va como limpiando la línea de vida. Y claro, siempre quedan cosas, pero cada vez quedan Hombre, menos, claro, porque, siempre va a quedar, pero para eso estamos aprendiendo, estamos en una escuela, la vida es una escuela. Y entonces, claro, claro, lo importante es ir haciendo que además entre más limpias, como dices tú, más van saliendo cosas, porque claro, sigue saliendo tema. claro, Pero lo claro. importante ¿Y es cómo, empezar. claro, ¿y cómo sabes que te está yendo bien? Porque cada vez te ríes más. Vale, vale. Cada vez, Mira, cada vez te ríes más porque te vas dando cuenta cada vez más que somos unos payasos, somos unos teatreros. Los humanos nos encanta el teatro, el cine, el drama, la tragedia. Y o lo vemos en las películas o lo hacemos en nuestra propia claro. vida. Y entonces la tragedia se va convirtiendo cada vez más en una comedia, hasta que al final se convierte en la divina comedia. Claro, ¿no? Y además el llegar al nivel de reírte de ti mismo, o sea, también es, a ver, no digo burlarte ni nada, sino poder reírte también de tu situación, que esto lo hacemos nosotros también en la clase. Al final empezamos a reírnos cuando estamos siendo incoherentes y todo esto. Mira la incoherencia que tengo ya ahora y nos reímos, o sea, por decirlo, sí. Claro. Y cada vez que nos ponemos serios, que nos pasa muy a menudo, o por lo menos a mí me pasa bastante a menudo que me pongo serio, es una falta de perdón. Me estoy creyendo que el autobús está muy apretado y que hace mucho calor. Espera, no es real. O sea, respira, disfruta y perdona también, porque no solo se perdonan personas o situaciones, también se perdonan eventos, experiencias. O sea, yo me voy a Brasil, estuve en Brasil el mes Ujú. pasado, me picaron un montón de mosquitos, entonces yo, serio, me estaba enfadando y digo, espera, me río de mí mismo y digo, por favor, no te, Claro, no te creas esta claro, situación. claro, Tú, claro. tú no Héctor, te eres un interrumpo cuerpo. porque nos están haciendo preguntas. Sí, Mayro, espero que estés por ahí. Pon ahí algo si estás por ahí todavía. ¿Puedes repetir el nombre del libro y pregunta que dónde lo pueden conseguir los que no están en España? Por sí, Amazon lo pueden pedir. sí, están en Amazon. Tanto te perdono, me Mira, perdono. Mayro, si estás por allí, mira lo que estabas preguntando. Este está en Amazon y este también, Ajá. el viaje del héroe. El viaje del héroe y el te perdono, me perdono, ¿verdad? Eso es. Vale. Entonces, los dos se consiguen en Amazon. Uno Sí, se llama El viaje del héroe y el otro Me perdono, te perdono. sí, Son de Héctor Gil. sí. ¿Vale? Espero que estés por ahí, Mayro, bueno, di si estoy o no estoy. Yo creo que salió, bueno, pero ya lo verá grabado y ya Sí, lo se queda encontrará. grabado. Sí. Oye, Héctor, bueno, sí, antes de continuar, que bueno, te voy a hacer
Bueno, para promocionar tus cursos, para vamos a hablar de las cosas que vas a hacer, pero quiero que la gente sepa que esto va a quedar grabado y también va a quedar grabado en el canal de YouTube de Educación de la Nueva Era y te lo pasaremos a ti para que tú lo subas también, Ujú. que el equipo de edición lo hace maravilloso. Entonces, a ver, bueno, ya te voy a preguntar cómo te ha ayudado a ti, pero ya tú te has expresado muy bien, ya has explicado muy bien cómo te ha ayudado, has perdonado casi todo, o sea, todo según me estás diciendo, o sea, es muy sanador porque te ríes más y estás menos serio, porque es una señal, ¿verdad? Sí, pero quedan cosas por perdonar. Ahora también me viene a la mente lo que tú me preguntabas. Sí, Por ejemplo, eh, el Buda dice que todo ser humano se tiene que enfrentar en esta vida física a la vale, enfermedad, a la vale, vejez y a la muerte. vale. Entonces, todo ser humano se tiene que enfrentar a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Entonces, ¿qué me queda por perdonar? Pues me queda por perdonar una enfermedad súper grave, que no he tenido ninguna todavía. He tenido un montón de enfermedades y las voy descodificando, las voy sanando con procesos profundos, desde Vale. alergias a psoriasis, eczemas en la piel, esguinces, de todo, ¿no? Pero eso se puede entender como cosas pequeñas, pero una enfermedad grave y grande, yo no la he tenido. Eso me queda por perdonarlo. Me queda por perdonar la vejez. Vale. La ancianidad es muy dura. Ahí vamos a tener que enfrentar conscientemente, sin evadirnos con el alcohol o con los fármacos, conscientemente enfrentar el deterioro físico, Ujú. el deterioro cognitivo. Eso hay que perdonarlo, hay que enfrentarse a eso. Y por último, perdonar la muerte, o sea, ese proceso de desapimiento, de desapego total y absoluto y de que no hay vuelta atrás. Y eso queda por perdonarlo, o sea que tengo todavía mucho trabajo, ¿eh? Vale, bueno, tú y todos tenemos trabajo y además o sea, esa honestidad con la que tú estás hablando, esa transparencia, pues ayuda mucho a que la gente se vea que también todo lo que siente y lo que tiene que perdonar ya no se siente tan mal. Wow, si Héctor tiene que perdonar todo eso, pues ya no me siento mal porque yo siento lo mismo. Aquí También están, podemos... aquí siguen hablando, ¿eh? Bueno, lo de dónde lo puedo conseguir, luego dice, a ver, la de sobrevivimos 50 dice, vale, sí, a eso me refería cuando explicaste lo del ego y da las gracias, dice, gracias. Luego Mayro, que estaba preguntándole el libro, dice, besos, Mirna, avísame el nombre del libro, o sea que se fue, porque dice, debo irme. Ajá. ¿Quién más? A ver, por aquí también hay alguien que ha preguntado por cómo se llama el libro, chicos, va a quedar aquí el live grabado y el libro, pues se llama El viaje del héroe y el otro se llama Me perdono, te perdono. Y Sí, los dos los encontráis en Amazon. sí. Ah, mira, ¿cómo se perdona una enfermedad grave? Yo la tengo. Ay, esta es la chica que preguntó lo del ego. Ujú. Héctor, nos queda poco tiempo, pero yo creo que con esta pregunta tú puedes, para no hacerla. Muy larga, sí. Sí. La No, 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 respuesta no, sería... yo no te digo que la hagas larga, sino que ya que lo está preguntando, o sea, por la pregunta, pues Sí. contéstala con tranquilidad, al contrario. Muchas gracias. Sobrevivimos por la pregunta. La respuesta sería, ¿cómo se perdona una enfermedad grave? Con mucho Sí, amor, con mucho amor. Esa sería la respuesta. ¿Y cómo podemos entender esto? Mira, lo importante no es desactivar una enfermedad. Una enfermedad no existe. O sea, las enfermedades no existen. Solo existen programas biológicos inteligentes, oportunos, proporcionales y coherentes. Por lo tanto, la miopía, la psoriasis, la diabetes, el cáncer, en realidad no son enfermedades. Las enfermedades no existen. Lo que existen, insisto, son programas inconscientes biológicos que se activan y que son inteligentes, proporcionales, oportunos y coherentes. Por lo tanto, esa enfermedad es coherente con esa vida y con esa mente que culpa, que odia, que tiene miedo, que cree que es un cuerpo, que cree que los demás le han abandonado o le han hecho daño. Cuando esa mente se cura y entra en la paz, entonces la enfermedad muchas veces desaparece. Por lo bueno, tanto, lo que hay que curar nunca es el cuerpo físico, sino sino la mente. la La mente. mente es la que está enferma. ¿Y cuál es la enfermedad de la mente? La creencia en la separación. Si yo creo que estoy separado de Dios,
Si yo creo que estoy separado de la abundancia, Mira, te está del diciendo amor, muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo fíjate, más bonito de la entrevista que te estoy haciendo. Una chica que está preguntando una enfermedad grave y tú le estás dando esa respuesta tan espectacular y tan llena de sabiduría y de fe. claro, mi pregunta es, ¿por qué no dicen esto en los hospitales? ¿Por qué no enseñan esto en las facultades? Sino que lo tiene que decir un Mindundi, que soy yo, Bueno, esto ni eh, entremos porque es que en los colegios, partamos por la base, en los colegios nos enseñan cosas que no tenemos que aprender porque no nos enseñan a vivir, que es lo más ¿ves? importante. ¿Ves? Por eso no perdono del todo, porque me cabreo y me enfado, Bueno, porque nada, esto, Héctor, a sonreír. Tú ríete porque... Pero claro, mira, me encanta verte así como un humano cualquiera que digas que no has perdonado eso claro. todavía y que estás trabajando de eso seguro. Claro, porque fíjate, en los hospitales, en los colegios médicos, tendrían que enseñar a tener paz en el alma, a tener paz en la mente. Luego, en paralelo y como algo complementario, utilizar todas las técnicas. No estamos en contra ni de las técnicas alopáticas, naturopáticas, quimioterapia, todo lo que haga falta, pero con una visión del ser humano mucho más profunda, más espiritual y más holística. Entonces, pues, ¿cómo se perdona una enfermedad grave? Entendiendo que la enfermedad es la consecuencia, no es la causa. Y lo que hay que perdonar no es la consecuencia, hay que ir a la causa. Y la Wow, causa siempre sobrevivimos, que no sé tu nombre, pero mira lo que está diciendo, hay que perdonar la, causa la y causa, exacto, no la consecuencia. y no la consecuencia, qué bonito, ¿no? Sí, mucha gente, por ejemplo, en la terapia, en la consulta, siente miedo, siente depresión, siente soledad, siente tristeza, sienten X. Y yo siempre les digo que es que no tienen que luchar contra eso, porque esa es la consecuencia. Lo que hay que, Exactamente, lo que, hay que descubrir es la causa la que está causa. causando ese sentir, esa Pero es que experiencia. vamos a un tema, a ver, más trivial, por decir un dolor de cabeza. Muchas veces, dolor de cabeza es por estrés, un dolor de estómago es por nervios. Entonces, claro, tiene sentido que las enfermedades son causa, todo lo que te pasa es que estás somatizando cosas que te están sucediendo en el exterior y que viene de aquí. O sea, que Claro, tiene sentido todo lo que estás diciendo. claro, ahora la pregunta sería, ¿y cómo vivimos, Mirna, para quitarnos todo ese estrés que acumulamos? ¿Cómo vivimos sin estrés? ¿Cómo lo podríamos hacer eso? Wow, eso da para otro live, ¿eh? Eso, ¿cómo vivimos sin estrés? Un buen título, cuéntame. Claro, la respuesta sería cambiando el marco mental. Tenemos un marco, o sea, tenemos una caja de cartón donde estamos metidos y en ese marco mental, en esa caja de cartón, creemos que el cuerpo es real, que el ataque es real, que el pecado es verdadero, que la separación es real, que Sí. estamos solos, que somos abandonables, que somos un cuerpo, que somos nuestro ego. Entonces, todo ese marco mental, toda esa caja de cartón, donde estamos buceando como una especie de pez en una agua tóxica, pues todo eso es horrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar ese marco mental, sacar el pez y ponerlo en un marco mental donde esas ideas sean verdaderas. ¿Y cuáles son las ideas verdaderas? Ujú. Dios es real, la separación No nunca existió, existe. la mente es, en su esencia, es serenidad, es paz. La Héctor, concentración quiere una sesión particular contigo esta chica, ¿eh? Ya tienes aquí una clienta que además, de verdad, es que tal y como estás hablando, es que hasta yo te voy a contactar porque mira, ¿cómo puedo contactar con Héctor para hacer sesión particular? Explícale. info@hectorgilgarcia.com, así de simple. Aunque esto lo vamos a dejar escrito bueno, en el canal de YouTube de cuando subamos el vídeo. Y además, bueno, ya tú lo estás diciendo y también tú tienes tu Instagram. Sí, Tu Instagram tengo es que... Héctor Gil Héctor Gil García, García, sí. exactamente. Mira, Mariano nos está diciendo maravilloso. Luego hay una chica, Angelita, que pone qué maravilla escucharos. Es que este tema es muy profundo, ¿eh? Sí, es súper profundo y además de la terapia está Ajá. fundamentado en las grandes filosofías de Oriente y de Occidente.
que también me interesa mucho, lo he estudiado Claro. muchos años, y en la filosofía budista, hinduista, en el cristianismo profundo, Tú has místico. mezclado todos los conocimientos que tienes de diferentes líneas, de diferentes fuentes, ¿eh? Sí, Y pero la palabra que... lo has hecho como algo, como con todo lo, has unido todo lo que tú sabes para hacer algo particular tuyo. Es lo que estoy entendiendo. Sí, pero no es una mezcla, Ujú. es simplemente coger lo mejor de cada Bueno, cultura, de sí. cada filosofía. Quiero decir que no es una coctelera Ujú. donde se produce una cosa rara, sino simplemente coge del budismo estas tres ideas, coge del hinduismo esto, coge del cristianismo esto, y vas a hacer un trabajo útil, profundo, que además sea útil para el ser humano del siglo XXI. Vale. Y bueno, volviendo a la pregunta que tú hacías antes, Mirna, Sí. de cómo podemos aplicar el viaje del héroe a la curación o la terapia, o para qué puede servir, yo diría que sirve para todo tipo de personas, es decir, para personas que tienen una enfermedad o un malestar y quieren descubrir la causa más profunda y sanarla, Sí. para las personas que están en un camino ya de crecimiento espiritual y de desarrollo interior y que ya están en el camino del yoga o de la cábala o de los registros o de la filosofía, y también puede servir para personas que conocen la psicología profunda o que quieren estudiar la mitología en una clave terapéutica, porque el viaje del héroe se fundamenta en la mitología universal. Entonces yo voy a coger mitos de África, de América, de la India, mito de Hércules, de Aquiles, de Ulises, y voy a coger la clave terapéutica. O sea que a lo largo del libro, además, voy contando pequeñas historias de Jasón y los Argonautas, o de Quetzalcóatl en América, o el mito de la fundación de los Incas, y cada mito vamos a descubrir la clave terapéutica, es decir, ¿para qué? ¿Cómo puedo yo sanar mi relación con mi esposa, o con mi marido, o con mis hijos? ¿O cómo puedo yo sanar la relación con mi sexualidad, o con Que mi esto es cuerpo? algo que todos tenemos que trabajar. Lo que lo estás diciendo, o sea, trabajarlo con, o sea, sanar la relación con tus hijos, con tu esposo, bueno, con tu profesor, con tu jefe. Claro, así es, así es. Y por eso el viaje tiene varios capítulos, como para que tú por dentro lo vayas haciendo y en tu vida exterior vas practicando con tu jefe, con tu hermana, en una comida de Navidad, Uy, y empiezas a las practicar. comidas y la Navidad, Dios mío, es que cuando se forman las peleas familiares. Claro, esas son las grandes pruebas. Sí. Por eso cuando haces un retiro budista, por ejemplo, el maestro te dice, bueno, ahora que ya estás en paz, que ya te has alcanzado la serenidad y tal, ahora te dice, ahora vete a pasar unos días con tus A padres. casa de tus padres, si yo te lo había escuchado. Claro, claro. Si quieres saber si estás ya sanado o iluminado, ve a casa de tus padres. Y es cuando te das cuenta que no. Claro, y ahí te das cuenta de todo lo que te falta. Todavía Claro, me enfado, todavía me enojo, todavía me siento mal cuando mi hermano dice no sé qué, claro, todavía. Entonces, una clave claro. ahí muy grande es la del plan de tu alma, la del plan de tu alma. Es decir, empezar a contemplar a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, empezar a contemplarlos como mentes que en esta vida te hacen de papá o te hacen de mamá, pero que no son tu papá, no son tu mamá, no son tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque tu papá es Dios. Claro. Wow. Y entonces, ¿esos quiénes son? Pues son otras mentes, otras almas humanas que en esta vida me hacen de papá, me hacen de mamá, me hacen de hermana, me hacen de hermano, pero que en Claro. otra vida era mi Son hija o era personajes. mi... Sí, Exacto. Bueno, Héctor, y entonces ahora para terminar, que esto es muy, muy enriquecedor todo lo que hemos hablado, esto da para más, para hacer otro live y que sigas explicando, porque es que es un tema muy, muy profundo que podríamos extendernos aquí 2 o 3 horas. Pero bueno, me gustaría ahora acabar que nos hables de los cursos bueno, los cursos que hice, curso en universitas. sí. Vale, Quiero invitaros a dos cosas. vale. Una, un curso online que está subido en Universitas. Es eh, universitas, es que no sabía cómo se decía. Y el retiro en Ecuador, ¿verdad? exacto. Exacto. Entonces, el curso online es el mismo contenido del libro, el mismo Ujú. contenido del libro, lo mismo, pero lo he grabado
en 17 vídeos cortitos de 25 minutos para que podáis hacer ese curso online, Ajá. que además lo haces a tu ritmo, tienes un año entero Sí. para hacerlo. Y en ese curso están también los libros recomendados, las películas, ejercicios terapéuticos. Ese curso online se llama Claves terapéuticas del viaje del héroe. Claves terapéuticas Terapéuticas del del viaje. viaje del héroe. Ese es Vale. O sea, el eso curso entrando, online. lo tienes en Instagram, cuando entras en Instagram lo puedes tener acceso a eso. Sí, 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 en Vale. Instagram está. Y en Y mi entonces, página esto es web como si fuera el también. libro, como si fuera el libro, pero haciéndolo desde el curso directamente así online, entonces. Sí, 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 el mismo curso El del libro, pero libro en vídeo. online. Sí, sí. Vale, o sea, vale, perfecto, qué interesante. Y Y, luego lo- tienes también, bueno, dime. y luego también quería invitaros Ajá, a los que estáis en Ecuador o podáis viajar a Ecuador en sí. julio, el día 25 de julio, hacemos un retiro en Ecuador de 5 días, donde Vale. vamos a hacer el viaje del héroe, pero comprimido o sintetizado en 4 noches y 5 días. Vamos a hacer todo el viaje del héroe, Wow. pero presencial, con ejercicios, meditaciones, terapia, Oh, caminatas, comidas y un muy intensivo del intensivo. libro, o sea, en un retiro de 4 o 5 días, Así, dicho. así es. O sea, esto para los que están en Ecuador y los que estén cerca que quieran ir, o sea, los que quieran ir allá y conocer también Ecuador, o sea, esto, Sí, sí. ¿cuándo haces ese retiro? ¿Para cuándo lo tienes? El 25 de julio en Ujú. Quito, Ecuador. El año pasado ya lo 25 de hicimos. julio, Sí, vale, de julio de este año. vale. Julio con... Y el año pasado ya lo hicimos y vino gente de Colombia, vino gente de algunos países Por cercanos. eso lo Entonces, digo, gente de países vecinos que quieran ir, o sea, mira, lo tienen sí. allí bien. Oye, Y ¿en España cuándo lo vas a hacer? bueno, pues en España lo estoy preparando, Ah, pero, pero lo tengo ya para después del verano. Entonces, quizá bueno, en octubre o en noviembre, porque ahora tengo la agenda ya muy llena y en julio en Quito, Ecuador. Además, lo hacemos en el campo, en una casa muy bonita de unas madres religiosas que está ajá, al lado del aeropuerto. O sea que la vale, gente puede viajar a Quito y cerca del aeropuerto está la casa de retiros y ahí haremos el retiro, el viaje del héroe ajá. el 25 de julio de este año 2024 en Muy bien, Ecuador. muy bien, qué bien. Además, acabas de estar en Brasil hace poco Sí, también, que por ahí te sí, estaba sí. saludando alguien de Brasil, o sea, que igual es alguien que estuvo en el retiro que hiciste en Brasil. Oh, O oh, conferencia, no sé qué hiciste, si conferencia o sí, retiro, ¿qué hiciste? conferencias, congresos de medicina Vale, integrativa, mesas redondas sobre el duelo y sobre la muy muerte, bien. que es uno de los temas también que me gusta mucho, el tema del duelo, de la muerte, acompañar a las personas para que hagan el proceso del duelo y que puedan perdonar a los que se han ido, que puedan Muy perdonarse bien. a sí mismos. Pues estos son Porque, temas que podemos tratar también aquí en sí, otro live, Héctor, porque la gente la va muy interesada con todo lo que tú haces y temas de duelo y esto también es interesante tratarlo. Si te sí, sí, interesa, sí. pues ya nos avisas porque es que todo lo que me estás diciendo, digo, wow, esa es otra idea para hacer otro live, o sea que tienes mucho para ofrecer. Sí, sí, la verdad que sí. Y que además, pues este punto de vista del perdón profundo, de la psicología espiritual, Sí. se puede aplicar a todo, a las enfermedades físicas, conductuales, a los procesos de duelo y a todo. Así que estoy a vuestra disposición en mi página web, Muy bien. hectorgilgarcía.com, y con mis libros y con mis vídeos y todo, y lo que necesitáis, pues contactar conmigo y ahí estaremos. Perfecto. Y Héctor, ya sabes que esto lo dejaré grabado ahora. Te invitaré ahora para que seas colaborador y en YouTube también lo dejaremos para todas las gente que se haya unido ahora, porque veo que gente se sigue uniendo, pues va a quedar grabado para que lo puedan ver en diferido tanto en Instagram como en el canal de YouTube. Y como te digo, Héctor, esta es tu casa. Ha sido un gran placer tenerte, de verdad maravilloso. Me he sentido muy cómoda hablando contigo y espero volverte a ver aquí. Gracias, Mirna. Gracias a ti, a toda tu casa, a tu familia. Sois maravillosos. La educación para la nueva era es lo principal. La educación es lo primero, es lo principal. Y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este live y los que nos veréis en diferido también. Un abrazo súper grande desde España y hasta pronto. Estamos en contacto.
Exacto, estamos en contacto, Héctor. Hasta luego, hasta pronto. Hasta Vale. pronto.